Bienvenidos otro jueves para hablar de este tema apasionante que llevamos tratando ya hace mucho tiempo, llevamos unos meses ya, con el tema de la oración, repasando este libro fantástico, esta recopilación de escritos de Elena de White sobre este tema. La oración, parte 25, los ángeles y la oración. Hoy va a ser un tema duro. Va a ser duro, aparte de bonito, porque vamos a ver cómo realmente los ángeles tienen un papel muy importante en la oración, pero vamos a ver frases, vamos a ver citas de Elena de White que nos va a culpir el corazón y tenemos que estar preparados para aceptar lo que nos va a decir. Pero antes de nada vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos postramos ante ti para que seas tú y no yo el que abra los corazones de todos aquellos que se acerquen a este taller, oh Padre. Ayúdanos a plantear todo esto con humildad y que sea nuestro corazón abierto el que tú puedas utilizar. Señor, nos postramos ante ti, me postro ante ti, para que bendigas todo lo que aquí se va a hacer. Señor, ayúdanos a orar como tú nos mandas. Ayúdanos a practicar lo que oramos y a vivir nuestra fe. Señor, te pedimos la bendición de tu Espíritu Santo aquí. Y lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Pero antes vamos a ver un capítulo interesante, un capítulo especial que nos va a poner en sintonía con el papel de los ángeles en la oración. Vamos a ver el capítulo 9 de Daniel. Dice así. Subtítulo dice, oración de Daniel por su pueblo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros sagrados el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén. 70 años. Fijaros que él está leyendo esta profecía de Jeremías y está leyendo la parte concreta de los 70 años que iba a haber en ruinas en Jerusalén hasta durante la deportación a Babilonia. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios y le hice esta confesión. Ah, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí empieza la oración. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fijaros la oración de Daniel. Está viendo la situación de su pueblo, por qué fue deportado. Y está orando por él, intercediendo. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ti, Señor, la justicia y a nosotros la vergüenza en el rostro. Como en el día de hoy lleva todo nombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de las rebeliones con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, a nosotros la vergüenza en el rostro, a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, porque contra ti pecamos. Hay un sincero arrepentimiento, es una oración contrita, con corazón contrito. Al Señor nuestro Dios, el tener compasión y al perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley,
apartándose para no obedecer tu voz, por maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y prestar atención a tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre este mal y lo ha hecho venir sobre nosotros, porque es justo Jehová nuestro Dios en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos hecho caso de su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y con ello te granjeaste un renombre que perdura hasta hoy, hemos pecado, hemos obrado impíamente. Aquí está rasgando su corazón Daniel en esta oración. Veamos lo que pasa luego. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y escucha, abre tus ojos, y mira nuestras ruinas, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus grandes misericordias. Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, presta atención y actúa. No tardes más, por favor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Fijaros qué poder en la oración de Daniel. Y fijaros lo que pasa después, porque hemos visto que Daniel estaba reflexionando sobre esos 70 años, ¿verdad? Esos 70 años de cautiverio y esos 70 años de Jerusalén asolada. Y fijaros lo que proviene, lo que sigue, dice, aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el varón a quien había visto en la visión al principio, vino a mí volando con presteza, como a la hora del sacrificio de la tarde. Y hablando conmigo me hizo comprender diciendo, Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para revelártela, porque tú eres muy amado. Comprende pues la orden y entiende la visión. Aquí está hablando sobre la visión que tuvo en cuanto a los carneros, tema de Media y de Persia. Pero fijaros cómo responde el ángel Gabriel, o sea, Dios envía al ángel Gabriel, de los más poderosos de sus ángeles, para responder a Daniel justo después de esa oración poderosa de arrepentimiento. Primero lo deja todo ahí, en la oración. Y entonces recibe, incluso en el momento justo en el que está orando, ya la respuesta. Y viene un ángel a traerle la respuesta. Esto es muy significativo porque va a ser la base del taller de hoy. Y hablando conmigo, el ángel Gabriel me hizo comprender diciendo, Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, palabra también en otras traducciones, y yo he venido para revelártela. O sea, al principio de la oración ya Dios envía al ángel
Porque tú eres muy amado, comprende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar con las prevaricaciones y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta es la profecía de las 70 semanas. Y fijaros que es curioso porque él está reflexionando sobre, ¿qué? Los 70 años de cautiverio, ¿verdad? Es muy interesante cómo fue reflexionando sobre estos 70 años y arrepintiéndose sobre lo que había visto que el pueblo había hecho y él mismo, en su nombre también, cómo el ángel le revela las 70 semanas. Continuamente ese 7 constante, ¿verdad? Y recordemos que estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con las prevaricaciones y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estaba haciendo la profecía referente a esos momentos que marcaron el punto de la primera venida del Mesías. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro, esto en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será en una inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y hará que se concierte un pacto con muchos por una semana, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en el ala del templo estará la abominación horrible, para que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Fijaros cómo hay un previo arrepentimiento con mucho poder y luego una revelación de una visión, de la profecía. Y esto cuando aún él estaba orando en arrepentimiento, y ya el ángel es enviado para responder. Vamos a analizar este hecho, a nivel general, a partir de la lección de hoy, o el taller de hoy, del libro de la oración. Vamos a ver. Dice así, antes de nada vamos a recordar estas frases. Orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. También orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con la mente y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Recordemos que realmente dice mente, no dice sentimientos en el original. O sea que, orad en todo tiempo, constantemente en espíritu de oración y además ¿qué? Además, en su nombre, en su mente y en su espíritu. En Él oramos. Vamos allá, los ángeles y la oración. Los ángeles registran cada oración sincera. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios. Fijaros porque luego hablaremos en la siguiente diapositiva, bueno, de hecho lo vamos a hacer ahora ya. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Conocer. Vamos a analizar un poquito por encima, porque esto requiere mucho más tiempo, la palabra conocer. Conocer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se utiliza para dos situaciones. Una, el conocimiento, la sabiduría, y otra, la relación sexual. Si recordáis, se habla de cuando Adán conoció a Eva y entonces tuvieron hijos. O cuando se habla de María, que aún no había conocido varón y se quedó embarazada. Está relacionada siempre también con la relación sexual. Entonces, fijaros qué curioso, ¿no? Porque nosotros tenemos la relación sexual, nos reproducimos sexualmente. Y esa relación sexual también es una manifestación de ese amor que sentimos por la otra persona, por la pareja.
Entonces, fijaros como si trasladamos esto, porque el Señor podía haber elegido cualquier otro sistema de reproducción para el hombre. Nos lo demuestra la naturaleza como hay diversas maneras de reproducción. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos que esta palabra, además que es la misma palabra que se utiliza para una cosa y para la otra, en hebreo es yada, en griego no recuerdo ahora cuál es, pero nos está ya uniendo los dos conceptos. Que conocer al Señor es como que unirse a Él en una relación en la cual somos uno con Él. ¿Recordáis cómo habla del matrimonio, que se hacen uno? El hombre y la mujer se hacen uno, son una sola carne. Y recordad cómo Jesús nos dice que sería uno en nosotros, nosotros uno en Él. Pues conocer a Dios es ser uno con Él, es una relación espiritual de conexión con Él, que se representa, que está representada también en esa unión sexual de hombre y mujer. Es muy interesante este concepto, que lo analizaremos con más profundidad, si Dios quiere, en otro momento. Pero quería haceros reflexionar sobre conocer, porque conocer a Dios no es solo saber que existe y quizás escuchar lo que dice, no, es llegar a una relación tan íntima con Él, tan profunda, que no podemos hacer nada sin Él. Por eso el concepto del espíritu de oración. El espíritu de oración es oración constante, es estar siempre en conexión con Él, siempre con la mente abierta a Él, en cualquier cosa que estemos haciendo. Por lo tanto, tiene mucha relación con todo esto. Reflexionemos sobre eso. Sigamos. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Toman nota de cada oración, ¿qué? Ferviente y sincera. ¿Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios? Vaya. Vamos a leerlo otra vez. Sacrificar nuestros propios gustos. Eso sería mejor antes que descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza y la más absoluta abnegación con la aprobación divina valen más que las riquezas, los honores, las comodidades y amistades sin ella. Debemos darnos tiempo para orar. Conclusión, ¿verdad? Debemos darnos tiempo para orar. Dejar a un lado nuestros propios gustos y pensar un poco en lo que le gusta al Señor de nosotros, que es que nos pongamos a conectar con Él. Porque está ansioso de darnos cosas, de darnos buenas nuevas, de darnos sabiduría, de darnos bienestar espiritual. Está esperando que se lo pidamos. Escriban los ángeles la historia de las santas contiendas y conflictos del pueblo de Dios y registren sus oraciones y lágrimas, pero no sea Dios deshonrado por la declaración hecha por labios humanos: no tengo pecado, soy santo. Debemos tener muchísimo cuidado con esto. En ningún momento podemos llegar a pensar esto, porque ya estamos deshonrando al Señor. Nunca pronunciarán los labios santificados tan presuntuosas palabras. Nunca. Los ángeles escuchan nuestras oraciones y las llevan al cielo. Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Fijaros, los ángeles están pendientes todo el rato de nosotros. Han presenciado la angustia, han escuchado las oraciones. Están ahí, están ahora mismo a mi lado y al lado de todos los humanos. Una familia bien disciplinada, que ame y obedezca a Dios, tendrá una disposición gozosa y feliz. Cuando el padre regrese de su trabajo diario, no llevará sus perplejidades al hogar.
comprenderá que el hogar y el círculo de la familia son demasiado sagrados para malograrlos con preocupaciones infelices. Fijaros cómo debemos ser muy cuidadosos con el entorno familiar. ¿Por qué? Porque es que demasiado sagrado el círculo familiar, demasiado sagrado para malograrlo con preocupaciones infelices. Cuando salió de su hogar no dejó atrás a su Salvador y su religión. Ambos fueron sus compañeros. La dulce influencia de su hogar, la bendición de su esposa y el amor de sus hijos alivianan sus cargas, de modo que regresa con paz en el corazón y con palabras de gozo y de ánimo para la esposa y los hijos, quienes lo esperan para darle gozosamente la bienvenida. Y nosotros leemos esto y pensamos, bueno, ¿y cuándo nos vamos a despertar del sueño que estamos leyendo, verdad? ¿Qué pasa hoy en día? Si llegamos a tiempo, vemos a alguien. Si no, algunos ya llegan cuando los niños están durmiendo. O quizás llegamos y ya no encontramos a nadie porque también nuestra pareja está trabajando. Entonces es un desbarajuste, ¿verdad? Y luego todos tienen problemas para explicar, ¿verdad? Y luego hay, ¿qué? ¿Una hora para estar con nuestra familia un rato y luego ir a dormir y al día siguiente otra vez? Cuando se arrodilla con su familia en el altar de la oración para ofrecer su agradecimiento a Dios por su cuidado protector derramado sobre él y sobre sus seres amados durante todo el día, los ángeles de Dios están en la habitación y llevan al cielo las fervorosas oraciones de los padres que temen a Dios. Con un suave incienso, las cuales son contestadas por medio de nuevas bendiciones. Pero fijaros por lo que da gracias. Da gracias al final del día gracias a Dios por su cuidado protector derramado sobre él, sobre el Padre y sobre sus seres amados durante todo el día. ¿Es que parece una cosa pequeña, una cosa que se da por supuesta? Pero es que sucede diariamente. Por lo tanto, ¿por qué no lo hacemos? Dar gracias al Señor por habernos guardado durante todo el día. Es una oración sencilla. No nos acordamos muchas veces. Pensamos en pedir cosas sí que... pero es que la simple vida diaria ya es espectacular. Ya es un milagro. Que sigamos vivos, siendo pecadores como somos, ya es un milagro. Por eso hay que tener conciencia también, de que hay que ser conscientes de que estamos vivos por su misericordia. Y cuando llegamos a casa, después de un día de trabajo, bueno, los que estén en casa trabajando, pues como es mi caso también muchas veces, pues también, cuando acaba el día, dar gracias al Señor porque nos ha preservado en salud, nos ha podido dar trabajo, que hoy en día ya es un milagro tener trabajo, y podemos alimentar a nuestros hijos y alimentar a nosotros mismos, etcétera, 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 etcétera. Hay un día a día que Dios provee constantemente. ¿Y qué pasa con nuestras oraciones? Los ángeles de Dios están en la habitación cuando oramos así. Están ahí, con nosotros, y llevan al cielo las fervorosas oraciones de los padres que temen a Dios. ¿Y qué pasa? Que son contestadas por medio de nuevas bendiciones. Es como una cadena que se va uniendo día tras día, día tras día. ¿Qué pasa? Dios provee el diario, el milagro diario, ¿verdad? El pan diario, la gracia para cada día. Cuando acaba el día agradecemos por esa gracia recibida y en función de esa gracia recibimos más bendiciones, como vimos también en la acción de gracias, en la oración. Como es un constante, debemos seguir siempre poniendo esa acción de gracias para que sigan viniendo las bendiciones. Y fijaros que es por cosas sencillas. No vale decir que no sabemos por lo que orar.
que no tenemos ni idea de por qué orar. No vale. Los ángeles escuchan las plegarias expresadas con fe y llevan las peticiones a Jesús. Que está ministrando en el santuario celestial para abogar en nuestro favor. La oración sincera se apodera de la omnipotencia que nos concede la victoria. ¿Quién venció? ¿Quién ha vencido al mundo? Jesús, ¿verdad? En la cruz. Pues ese poder lo podemos abrazar en la oración. Sobre las rodillas del cristiano obtiene la fortaleza para resistir la tentación. Recordemos. Dios no abandona a sus hijos que se descarrían, que son débiles en la fe y que cometen muchas faltas. Por lo tanto, animémonos. Animémonos, porque muchas veces nos machacamos mucho, porque sí, pecamos, caemos, pero ya lo sabe el Señor. Es la lucha del cristiano, podemos caer. Pero ¿qué nos dice el Señor? Ve y no peques más. Y abogado tenemos, ¿verdad? Pues vamos a seguir adelante. El Señor presta oídos y escucha sus oraciones y testimonios. Los que contemplan a Jesús día tras día y hora tras hora, que velan en oración, se están acercando a Jesús. Muchas veces pensamos, ¿cómo puedo estar más cerca del Señor? Yo quiero estar más cerca de ti, oh Dios, como dice el himno, ¿verdad? Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos? Pues mirad, día tras día y hora tras hora, otra vez hace referencia a ¿qué? A la constancia en la oración, a la repetición constante de esa situación mental de oración. Que velan en oración, se están acercando a Jesús. En ese momento daremos pasos agigantados para acercarnos a Jesús. Y no habremos ido a visitar ningún país que está en necesidad, y no habremos ido a predicar a no sé dónde, y no habremos hecho grandes conferencias, y no habremos, no sé, hecho grandes trabajos para Dios o grandes misiones. Pero estaremos más cerca de Jesús. Y algunos pueden estar haciendo todo eso y estar más lejos de Jesús que nosotros mismos. Ser fieles en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hay que empezar. En las pequeñas cosas hay que empezar. Y la oración es lo primero. Y nunca se debe dejar, siempre, cada segundo. Habla Elena White de que no hay ni un segundo de seguridad en nuestras vidas sin oración, ni un segundo. Ángeles, con las alas desplegadas, esperan para llevar sus oraciones contritas a Dios. Están prestos a que oremos, prestos. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Están ahí, a nuestro lado, esperando, ya con las alas extendidas, preparados para salir y llevar esa oración. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues ahí, embobados, pensando en otras cosas que no vienen a cuento, o concentrándonos tanto en algo que es antes que Dios. Y es nuestro Dios, con minúsculas. Los ángeles esperan para responder a nuestras oraciones. Fijaros en esto también, es muy interesante. En el cuidado del enfermo frecuentemente se da mucha atención a asuntos menores, mientras se olvida la necesidad que los pacientes tienen de las grandes verdades del Evangelio, que son poderosas para sanar y que se debieran suministrar tanto al alma como al cuerpo. Fijaros el concepto, es muy interesante. ¿Suministrar qué? Las grandes verdades del Evangelio al cuerpo. Fijaros esa unión, sanar, salvar, sano,
salvo. Recordemos, es la misma palabra en griego, cuando es utilizada por Jesús en tantas ocasiones. Sanar, salvar, es lo mismo. Está ligado. Cuando dejáis de ofrecer una oración por los enfermos, fijaros lo que dice, cuando dejáis de ofrecer una oración por los enfermos, los estáis privando de grandes bendiciones. Los estáis privando de grandes bendiciones. O sea, es nuestra responsabilidad también ese enfermo. Le estamos privando de bendiciones por no orar por él. Qué importante la intercesión. Pues los ángeles de Dios están esperando para auxiliar a estas almas en respuesta a vuestras peticiones. Nos hemos quedado con qué responsabilidad tenemos de orar por ellos, por los que están pasándolo mal, porque hay ángeles esperando para ir a socorrerlos y no van porque nosotros no lo pedimos. No oramos al Señor por ellos. Están ahí, como en una carrera a punto de salir. ¿A qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando? Fijaros lo que hemos leído, que los ángeles están prestos para llevar nuestras oraciones al Señor. Recordemos que también el Espíritu Santo gemía con gemidos indecibles por nosotros. También las oraciones le ponía esa pasión, esa fuerza, ese fervor que nos falta como pecadores para que llegaran al Señor. Y además, ¿qué? Los ángeles las recogen tal cual, las lleva también del Espíritu, de la mano, y las lleva también al Señor. ¿Y el Señor qué? Intercede ante el trono. Pero además, ¿qué les muestra? Aquí había hecho un dibujo, pero no ha salido en la presentación. ¿Qué les muestra? ¿Qué muestra el Señor ante el trono? Para que Dios Padre no vea al pecador. ¿Qué muestra? Sus llagas, ¿verdad? Sus manos perforadas, su costado perforado. ¿Por qué? Le está diciendo, yo he muerto por él, perdónalo. Estamos hablando de una oración sincera, de una oración contrita, que hemos visto en Daniel. Entonces hay esa intermediación, ese abogado tenemos, él se pone entre nosotros y el trono. ¿Y qué pasa luego? Hacia abajo, los ángeles otra vez, ¿qué? Traen las oraciones, las bendiciones, las devuelven, las bendiciones al pecador contrito. Y luego recibimos esa bendición, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos muestra esa bendición. Y nos hace, en ese momento es el momento de sentir esa bendición, de disfrutar ese momento, ¿verdad? Y todo esto, ¿por qué es posible? Todo este mecanismo es un mecanismo realmente complejo para facilitar la relación del pecador con el trono. ¿Por qué es posible todo esto? Es posible por este hecho. Porque Jesús murió en la cruz. Por eso es posible. Porque pagó por nuestros pecados, por eso es posible esta conexión directa con el trono de Dios. Y en esa muerte, su sangre cayó ¿sobre dónde? Sobre el arca también, ¿verdad? Fijaros cómo nosotros al orar, ahí podemos ver, cómo al orar, ¿qué hacemos? Ascendemos y nos ponemos ante el trono, ¿verdad? ¿Qué pasó con Cristo también, con su sangre? ¿Dónde fue a parar? Al trono. En la tierra, ¿verdad?
Estuvimos viendo también en el estudio de su muerte, de su llaga, de la sangre, cómo esa sangre también representaba al camino que seguían el pueblo de Dios hasta llegar ¿a dónde? Pues a la salvación, ante su trono. Vimos cómo había una simbología muy parecida a esta en el momento en el que el pueblo de Dios atraviesa el Mar Rojo, ¿verdad? Recordáis que hay un viento que viene ¿de dónde? Un viento que viene del este y atraviesa el mar, de este a oeste, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo simbolizaba esa lanza que atravesó el costado de Jesús. Y la sangre que salió en sentido contrario. ¿Y qué pasó con ellos cuando atravesaron el Mar Rojo en ese sentido? Pues hicieron un recorrido hasta llegar ¿a dónde? Al monte Sinaí, donde se construyó ¿qué? El Arca de la Alianza. Dios muestra a Moisés cómo hacerla, ¿verdad? O sea que está representando también ese pueblo que es llevado, que es salvado de esa muerte segura que había en el Mar Rojo antes de atravesarlo. Es salvado, los egipcios quedan ahí, quedan muertos ahí, y son desllavados el pueblo al monte Sinaí, a recibir la ley, al trono, ¿verdad? Pues está representando esa sangre que nos transporta, que nos lleva al trono también. Recordemos también esta sangre representa pues los pecados, que están todos ahí unidos y los lleva ante el trono también, al santuario celestial para que se pueda realizar esa expiación, ese perdón de esos pecados, esa limpieza de pecado. ¿Y eso dónde estaba representado también? Pues en todos los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento, con el tema del santuario, el tema del día del Yom Kippur también, cuando se esparce la sangre, como está haciendo aquí el sacerdote en el lugar santísimo. Se esparcía en el lado derecho del arca. Recordad que la sangre de Cristo en su muerte cayó en el lado izquierdo del arca, eso siempre mirando al arca de frente. Y ahí quedó claro por qué se quedaba siempre ese lado izquierdo sin rociar por los sacerdotes, porque estaba preparado para que el verdadero Cordero de Dios rociara su propia sangre y cerrara el ciclo en la tierra. Y se identificara como el verdadero Mesías, la sangre del cual sí nos lava y sí nos limpia. Pues gracias a eso tenemos acceso directo, acceso totalmente directo al trono de Dios en la oración. Antes de salir de la casa para ir a trabajar, toda la familia debe ser convocada y el padre o la madre, en ausencia del padre, debe rogar con fervor a Dios que los guarde durante el día. Fijaros, ahora la gente puede decir, ¿cómo que el padre o la madre en ausencia del padre? Fijaros, lo hemos hablado más de una vez, el padre simboliza a Cristo, la madre simboliza a la Iglesia. Por lo tanto, como símbolo de Cristo debe ser el padre el que lleve esos momentos de oración y esos cultos en la casa, es como el pastor de su casa. Y cuando no está el padre, pues lo debe hacer la madre, evidentemente. En todo caso, se debe rogar con fervor a Dios que los guarde durante el día. Con fervor a Dios que los guarde durante el día. Fijaros como en la noche hemos dado esa oración de agradecimiento porque nos ha mantenido con vida, porque nos ha mantenido con salud, nos ha permitido volver a ver a nuestra familia en la noche. Pero en la mañana ya hay que pedir protección. ¿Por qué? Acudid con humildad, con un corazón lleno de ternura, perdón, presintiendo las tentaciones y peligros que os acechan a vosotros y a vuestros hijos, y por la fe atad a estos últimos al altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Fijaros, presintiendo las tentaciones y peligros que os acechan. Perdón. Realmente,
Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, ¿tenemos ese presentimiento de estar en peligro, de que nos acecha Satanás? Y que durante el día nuestros hijos van a estar expuestos a él constantemente. Y que necesitan de ese muro, que dice Elena White, que se levanta cuando oramos por ellos, por nuestros hijos. Y de esos ángeles que se acercan a él cuando oramos por ellos. Y fijaros, dice, y por la fe atad a estos últimos al altar. ¿Qué hacemos cuando oramos por alguien? ¿Recordáis la última conferencia, el último taller? Llevamos a estas personas ¿a dónde? Ante el trono, por ese mismo esquema que hemos visto antes. Al orar, estamos llevando nuestras oraciones al trono, pero es que si oramos por alguien, estamos poniendo a alguien ahí en el trono, lo estamos poniendo ahí. Por lo tanto, hay que poner a nuestros hijos ahí, atados al altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Los ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios. Así dedicados a Dios. No hace falta llevarlos como Samuel ante un sacerdote y que estén toda la vida en un santuario. No es eso dedicarlos a Dios. Dedicarlos a Dios es atarlos al altar orando por ellos. Esa oración intercesora del Padre, de la Madre, de los dos, de todos juntos, es de muchísimo valor. Dice Elena White, aferrados a vuestros hijos y a Dios. Es una gran frase, es impresionante. Aferrados a ellos y a Dios. Es el futuro. ¿Y ahora qué? En el tiempo que vivimos, nuestros hijos de 10, 12, 15 años, cuando la persecución comience, ¿qué tendrán? ¿25 años? ¿27 años? Tienen que ser los jóvenes fuertes que lleven al pueblo, que prediquen con poder. Hay que orar poderosamente por ellos, porque es justo ahora cuando más Satanás está metiendo con ellos, cuanto más está lavando sus cerebros. Por lo tanto, arrodillémonos por nuestros hijos las veces que haga falta. Hay ángeles encargados de contestar las oraciones. Seres celestiales están destinados para responder a las oraciones de los que están trabajando desinteresadamente para promover la causa de Dios. Hay ángeles encargados de contestar oraciones, específicamente. Los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están designados para que tengan eficacia las oraciones que ascienden a Dios para el adelanto de la causa del Señor. Esa causa es respondida rápidamente. Si sinceramente nos dirigimos a Él y le pedimos por el avance de la causa en un campo concreto, si es su voluntad, si realmente nos quiere llevar por ahí y vemos claramente que es el camino, va a abrirse camino. Tiene ángeles excelsos, los más excelsos, los más poderosos, preparados ahí a su lado, para salir en cualquier momento, para que la obra del Señor se lleve a cabo, siga adelante. No podemos dudar ni un momento que la obra del Señor se hará. Cada ángel tiene su puesto particular del deber. Fijaros con esto porque es muy interesante. Del cual no se le permite que se aleje para ir a otro lugar. No se le permite que se aleje para ir a otro lugar. Tiene un trabajo muy concreto. Cada ángel tiene su puesto particular del deber. No pueden salir de ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si se alejara, los poderes de las tinieblas obtendrían una ventaja. ¡Guau! Fijaros cómo está el conflicto, cómo está la lucha. Es ferviente por nuestras almas, es ferviente para protegernos. No podemos descuidar la oración ni un momento, porque esa oración envía ángeles a nosotros, envía poder a nosotros a través de los ángeles, defensa contra la tentación. Y constantemente esos ángeles están cumpliendo su deber
al límite, al límite. Si dejaran de estar ahí haciendo su deber, en su puesto particular del deber, ese soldado que está ahí en su puesto y no decae, si decayera, si se fuera a hacer otro trabajo que no le toca, ¿qué pasaría? Por ahí se colaría el enemigo, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con nosotros. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Cuál es nuestro trabajo aquí? Saber cuál es nuestro lugar, encontrarlo, los talentos que Dios nos ha dado y ser fuertes ahí. Y no meternos en cosas que quizá el Señor no quiere que hagamos, porque luego ahí entra Satanás y nos arrolla. Porque Dios no quiere que hagamos eso, quiere que hagamos otra cosa. Y nosotros tercos, no, queremos ir por ahí. Y Satanás entonces nos pilla, nos empieza a meter cosas en la cabeza. Es muy interesante este concepto. Debemos llevar siempre en la mente esos ángeles que están ahí, constantemente luchando por nosotros, protegiéndonos. Y eso nos debe alentar más a orar para que esos ángeles estén aún más cerca de nosotros, tener orden en nuestras casas, hacer cada trabajo como si lo hiciéramos para el Señor, cada pequeña cosa, porque eso va a hacer que los ángeles se acerquen a nosotros, se acerquen a nuestro hogar. El conflicto entre el bien y el mal prosigue día tras día. No para nunca. No se toma vacaciones como nosotros a veces hacemos. Los que han tenido muchas oportunidades y ventajas, ¿por qué no comprenden la intensidad de esta obra? En cuanto a esto debieran ser inteligentes. Dios es el gobernante. Mediante su poder supremo reprime y domina a los poderosos de la tierra. Mediante sus agentes lleva a cabo la obra que fue ordenada antes de la fundación del mundo. Como pueblo, no comprendemos cómo debiéramos el gran conflicto que se libra entre seres invisibles, la lucha entre ángeles leales y desleales. Los malos ángeles continuamente están en acción, preparando su plan de ataque, gobernando como caudillos, reyes y gobernantes a las desleales fuerzas humanas. Exhorto a los ministros de Cristo que destaquen en el entendimiento de todos los que tengan dentro del alcance de su voz, o sea, a todos los que pillen, la verdad del servicio de los ángeles. ¿Qué nos pide? ¿Qué pide también a los ministros, a los que están ante muchas personas, están llevando grupos? ¿Qué dice? Que expliquemos la verdad del servicio de los ángeles, que los tengamos presentes. No os dejéis dominar por especulaciones fantásticas. Hay una gran multitud de historias y leyendas sobre los ángeles. Muchísimas. Debemos descartarlas. No os dejéis dominar por ellas. Nuestra única seguridad es la palabra escrita. Debemos orar como lo hizo Daniel. Recordemos, lo hemos leído, para que seamos guardados por los seres celestiales. No debemos orar a los ángeles. Debemos orar al Señor para que Él nos envíe los ángeles. Es muy diferente. Los ángeles, como espíritus ministradores, son enviados para servir a los que serán los herederos de la salvación. Orad, mis hermanos, orad como nunca habéis orado antes. Orad, mis hermanos, orad como nunca habéis orado antes. No estamos preparados para la venida del Señor. Avisé que era duro hoy. Avisé que era duro. No estamos preparados para la venida del Señor.
Por mucho que no nos guste, que falte aún 15 años para que venga el Señor, por mucho que no nos guste, que no estemos viendo en las filas de las iglesias milagros por parte de los hermanos, no estamos preparados para la venida del Señor. Fijaros, está hablando ella en esa época donde aún había esos pioneros que entraban con fuerza y defendían la verdad tal cual era. ¿Qué pasa ahora? ¿Estamos en mejor posición que ellos? ¿En mejor disposición? Deberíamos. No estamos preparados para la venida del Señor. Necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad. ¿Y de qué estábamos hablando? De los ángeles, de la oración. Constante, cada hora, cada minuto, cada segundo. ¿Por qué no estamos preparados para la venida del Señor? Si no tenemos en la mente que hemos leído en las citas del principio. Si no estamos en espíritu constante de oración, no estamos preparados para la venida de nuestro Señor. Lo vuelve a repetir aquí, de otra manera. Pero es que cuanto más oración, sincera, contrita, busquemos en nuestro interior y obremos, porque al obrar también, al obrar por los demás, también oraremos más. Eso lo garantizo. ¿Qué pasará? El Señor enviará a esos ángeles que están preparados con sus alas abiertas para que la obra tire adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestra vida sea un ministerio para la obra del Señor. Un ministerio activo. Y esos ángeles vendrán a ayudarnos. Dios ha señalado a los ángeles que hacen su voluntad para que respondan las oraciones de los mansos sobre la tierra y para que guíen a sus ministros con consejo y juicio. Agentes celestiales tratan continuamente de impartir gracia y fuerza y consejo a los fieles hijos de Dios, para que puedan desempeñar su parte en la obra de comunicar luz al mundo. Fijaros sobre todo en qué concepto siempre habla de que los ángeles vienen a ayudarnos, ¿verdad? ¿En qué? Constantemente en qué? En llevar la luz a los demás. Es que el resto de cosas es vanidad, recordemos. Todo lo que no está relacionado con esto es vanidad. Por lo tanto, empieza por la oración, por el día a día, por hacerlo todo en el nombre de Jesús. Y acaba llegando a los demás. Esa es la línea de vida que debemos llevar, hacia afuera. No hacia nuestro ombligo, sino hacia afuera. Y entonces los ángeles vendrán y harán lo que haga falta. Más de lo que pedimos incluso. Porque será respondida a las oraciones con mucho más fuerza. Nos darán mucho más de lo que creíamos. Y en el mejor momento, recordemos. Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Recordemos, no es orar con más fe, hacer más espamientos, oh Señor mío, o gritar mucho, o ponernos ahí estirados en el suelo con los brazos abiertos. No por eso hay más fe y más fervor. Recordemos que nos recordó también Elena White cómo se demostraba la fe. ¿Cómo se mostraba la fe? En la acción. En el creer lo que oramos, en el actuar lo que oramos. Eso dará que nuestras oraciones sean más profundas. ¿Por qué? Porque haremos cosas buscando que los demás reaccionen y oraremos por esa semilla que hemos montado. Estamos intercediendo constantemente. ¿Qué hacemos? Llevamos continuamente gente al trono. Gente delante del trono continuamente.
¿Eso no es hacer el bien? ¿No estamos más unidos a ellos así? ¿No estamos todos uno? ¿No somos todos uno así? ¿No es eso conocer a Dios? Fijaros, si todos pudiéramos comprender la cercanía del cielo a la tierra, si todos pudiéramos comprender la cercanía del cielo a la tierra, ¿por qué está tan cerca? Por eso que hemos visto antes, porque Cristo murió, porque los unió, dice Elena White, con un brazo coge el trono y con el otro la tierra y los mantiene unidos. Es la vía de acceso. Si todos pudiéramos comprender, lo dice con exclamación, por eso levanto la voz, la cercanía del cielo a la tierra. Aunque los hijos nacidos en esta tierra no lo sepan, tienen ángeles de luz como compañeros. Porque los mensajeros celestiales han sido enviados para administrar a aquellos que serán herederos para salvación. Fijaros, sobre todo vendrán ¿a qué? A por los herederos para salvación. A estar con ellos. Especialmente. Porque necesitan de más poder, necesitan de más ayuda. Porque se enfrentan cara a cara con los ángeles del mal. Cara a cara en el frente. Un silencioso testigo protege a toda alma viviente, tratando de ganarla y conducirla hacia Cristo. Todos los humanos tenemos como mínimo un ángel, nuestro ángel de la guarda, que nos va susurrando, tratando de ganar nuestra alma para conducirla hacia Cristo. Y qué bendición, qué alegría cuando esta alma viviente se gira hacia Cristo y dice: yo te amo, yo te quiero, abro mi corazón a ti. Qué alegría de estos ángeles y de todo el cielo cuando un alma se convierte. Hay fiesta en el cielo. Y tienen ese trabajo silencioso para que al final nosotros, en nuestro libre albedrío, podamos tomar la decisión correcta. Tratando de ganarla. Fijaros, porque hay una relación, o sea, tenemos a nuestro ángel a nuestro lado, ¿verdad? Pero nosotros debemos hablar con el Señor para que Él envíe al ángel, para que dé órdenes al ángel que está a nuestro lado, para que nos ayude. Esa oración constante. Debemos ver esa línea. Los ángeles nunca abandonan a la persona tentada como presa del enemigo que destruirá las almas de los hombres, ni le es permitido hacerlo. Los ángeles nunca abandonan a la persona tentada como presa del enemigo que destruirá las almas de los hombres si le es permitido hacerlo. Mientras haya esperanza, mientras no resistan al Espíritu Santo para ruina eterna, los hombres son guardados por las inteligencias celestiales. ¿Qué dice? Fijaros, mientras haya esperanza. Por lo tanto, mientras no resistan al Espíritu Santo, mientras no resistan al Espíritu Santo, para ruina eterna, o sea, constantemente, a pesar de intentar
Allí el ángel susurrando, intentar ganar, intentar hacer, intentar poner situación, intentar, por orden divina, evidentemente siempre. A pesar del Espíritu Santo dar señales, dar pruebas, intentar que esta persona entre en razón. Si eso es negado constantemente, y la nueva luz tiene mucho que ver con esto, si es nueva luz que no niega la antigua y no se acepta, eso es negar al Espíritu Santo. Y si lo vamos negando y lo vamos negando, ¿qué va a pasar con esas inteligencias celestiales que nos rodean y nos guardan? Se van a apartar, se van a ir apartando, ¿verdad? Oh, dice, si todos pudieran contemplar al precioso Salvador tal como es, un Salvador. Dejemos que su mano aparte el velo que oculta su gloria de nuestros ojos. Lo muestra en su exaltado y santo lugar. ¿Qué es lo que vemos? A nuestro Salvador. No en una posición de silencio e inactividad. Está rodeado por las inteligencias celestiales. O sea, no está solo ahí, parado. No. Está rodeado de ejércitos de ángeles, preparados para actuar a la orden suya. Es dinámico todo esto. Querubines, serafines y millares de ángeles, todos estos seres celestiales tienen un objeto principal en el cual están intensamente interesados. Cuidado, su iglesia en este mundo de corrupción. Nosotros. Todo ese tinglado montado ahí, todo ese ejército de ángeles, toda esa estructura, por nosotros, por su iglesia, por la esposa. Recordemos que Él es el esposo, nosotros la esposa. En la simbología marido y mujer, ya nos entendemos. Todo por esa iglesia. Están trabajando para Cristo bajo sus órdenes, para salvar hasta el máximo a aquellos que lo contemplan y creen en Él. Los ángeles celestiales están comisionados para vigilar a las ovejas de los prados de Cristo. Cuando Satanás, con sus trampas sutiles, trata de engañar, si es posible, aún a los mismos escogidos, estos ángeles ponen en operación influencias que salvarán a las almas tentadas si ellas escuchan la palabra del Señor, comprenden el peligro y dicen, atentos, no, yo no entraré en la senda de Satanás. Tengo un hermano mayor en el trono del cielo. Un hermano mayor. Recordemos que somos hechos hijos de Dios también en Él. Por lo tanto, hermanos con Él. Que me ha mostrado que tiene un tierno interés por mí y yo no afligiré su corazón de amor. Fijaros bien lo que vamos a decir si somos tentados y nos pone trampas Satanás. ¿Qué vamos a decir si los ángeles están ahí a nuestro lado? Porque nosotros hemos hecho oración, hemos seguido orando y hemos sido fervientes y estamos en espíritu constante de oración. Tendremos esos ángeles ahí que ¿qué? ¿Que van a hacer qué? Ponen en operación influencias. ¿Qué es eso realmente? Intentan influir en nosotros de alguna manera, sea susurrando directamente, sea por otras personas, por situaciones.
Si nosotros escuchamos al Señor, comprendemos el peligro, porque eso es otra cosa. Puede ser que no comprendamos el peligro, entonces estamos perdidos. Por eso es tan importante desenmascarar a Satanás a lo sumo. Hasta lo sumo. Por eso son tan importantes esos tipos de conferencias que a veces parecen como, entre comillas, como muy esotéricas, pero no lo son en realidad. Están hablando de la imitación de lo que hace Satanás, por ejemplo, puertas dimensionales y demás. El ministerio del cuarto ángel. Está explicando cómo Satanás imita lo de Dios y lo lleva a su terreno. Si no conocemos esas sutilezas, no estaremos, ¿qué?, comprendiendo el peligro. Y no diremos, no entrar en la senda de Satanás, porque como no la vamos a conocer, vamos a caer de lleno. Pero si estamos pendientes, si oramos y velamos, estaremos pendientes y diremos, no, yo no entraré en la senda de Satanás. Tengo un hermano mayor en el trono del cielo, que me ha mostrado que tiene un tierno interés por mí. Fijaros, un tierno interés por mí. Es precioso. Imaginaros al Señor poniéndose ante el trono entre el Señor Padre, Dios Padre y nosotros, con sus llagas abiertas, poniendo tierno interés por nosotros. Y nosotros pasando ese interés como, bueno, como si nada, es igual, otro día que pasa. Por una vez no pasa nada. Seguro que esta vez no le importará al Señor, estará intercediendo por gusto. ¿Seguro? ¿Ese es el respeto que tenemos? Todo este mecanismo inmenso, espectacular, por nosotros, y nosotros es igual, por una vez no pasa nada. ¿Esto qué es? Nos recuerda Elena White que un paso atrás son 7 para Dios, a nivel espiritual, 7 pasos. Uno para adelante es 1, pero para atrás son como 7 pasos. O sea que cada, por una vez no pasa nada, son 7 pasos. Más probabilidades de volver a caer. Más responsabilidad, más pena. Más penalización. Tenemos que estar preparados. Respetar todo esto que nos ha puesto Dios a nuestra disposición. Puesto que vivimos en medio de esta fuerza opositora, debemos llamar a nuestro lado, mediante el ejercicio de la fe y la oración. Fijaros, ¿cómo los llamamos? A un séquito de ángeles celestiales, quienes nos protegerán de toda influencia corruptora. Fijaros, dice que, ¿cómo llamamos a un séquito de ángeles celestiales? No uno, no. Un séquito de ángeles celestiales. ¿Cómo los llamamos? ¿Directamente? ¿Orándoles a ellos? No. Solo debemos orar al Padre, no a ellos. Sería idolatría, no podemos hacer eso. Mediante el ejercicio de la fe y la oración. Cuando oramos al Padre, ¿qué pasa? Pidámosle un séquito de ángeles que nos protejan con toda la influencia, de toda influencia corruptora. Porque sabemos y somos conscientes del peligro, y como somos conscientes del peligro, pedimos más protección. Si no somos conscientes del peligro, no pedimos protección. ¿Y qué estamos? Expuestos. ¿Qué están esperando los ángeles al lado del trono de Dios? A que nosotros los llamemos, mediante la oración al Señor. Oramos, nos envían los ángeles para protegernos. ¿No queremos protección? No oremos. No hay problema.
Los ángeles anotan nuestras oraciones y nos proporcionan auxilio. Cuando os levantáis por la mañana, fijaros la pregunta, porque otra vez va a doler. ¿Sentís vuestra impotencia y vuestra necesidad de fuerza divina? Cuando nos levantamos por la mañana, ¿sentimos impotencia? ¿Necesidad de la fuerza de Dios, de la fuerza divina, porque si no, morimos? ¿Nos sentimos en peligro? ¿Y dais a conocer humildemente de todo corazón vuestras necesidades a vuestro Padre Celestial? En tal caso, los ángeles notan vuestras oraciones. Entonces sí que las anotan. Entonces sí. Si no, no. Y si éstas no han salido de labios fingidores, cuando estéis en peligro de pecar inconscientemente y de ejercer una influencia que induciría a otros a hacer el mal, vuestro ángel custodio, también llamado de la guarda, estará a vuestro lado para induciros a seguir una conducta mejor. Escoger las palabras que habéis de pronunciar y para influir en vuestras acciones. Fijaros qué trabajo que tienen los ángeles para influir en nosotros diariamente. ¿Pero cómo van a influir con más poder? Si estas palabras que hemos dicho no han salido de labios fingidores, si realmente sentimos que hay peligro cuando nos levantamos de buena mañana, si no nos ponemos de oración inmediatamente, si no damos a conocer humildemente a Dios todas nuestras necesidades, si no hacemos eso, si no sentimos eso, ¿cómo va a notar nuestras oraciones? Si no son sinceras, si no son del corazón. Pues prosigamos en la oración, pero sigamos insistiendo, porque nos dice también que el hábito hace el pensamiento. Y ese hábito de orar, aunque no tengamos ganas, debemos hacerlo, porque llegará un momento que tendremos este sentimiento de impotencia, porque el Espíritu Santo nos lo va a mostrar, porque verá que queremos mostrarnos al Señor como somos, para que Él nos destruya y nos vuelva a construir una criatura nueva dentro de nosotros, un corazón nuevo. Si no os consideráis en peligro, fijaros, si no os consideráis en peligro, si no oráis por ayuda y fortaleza para resistir las tentaciones, os extraviaréis seguramente. Vuestro descuido del deber quedará anotado en el libro de Dios en el cielo. Y seréis hallados faltos en el día de la prueba. Vaya tela. Vaya tela. ¿Cuánto trabajo queda por hacer? Es como ver carteles de decir, no, se acaba la carretera y hay un gran precipicio. Y tú como que dices, ¿para qué voy a pararme a leerlo? Yo sigo, esto no debe ser importante, tiro para adelante. Hasta que llega el precipicio y flash, te la pegas. Porque no hemos mirado al que nos puede mostrar el peligro. Si fuéramos con el Señor, veríamos el cartel rápidamente. Porque estaríamos pendientes, porque sabemos que estamos en peligro, que podemos caer en cualquier momento en algún lugar, entonces veríamos el cartel. Pero si no tenemos sensación de peligro, no miramos nada, vamos tirando, ¿no? Y eso es lo que quiere hacer Satanás con la raza humana. Nos llena de historias, de placeres mundanales, que nos hacen creer que estamos muy bien. Fijaros en el Papa. Haya paz, pero no hay paz. Busquemos la paz mundial, pero es que es imposible.
Entonces, vamos a reflexionar en qué situación nos encontramos respecto a la sensación de peligro. Porque si no, vamos a caer de 4 patas en el engaño satánico. Porque si no, no oraremos por ayuda. Nuestras oraciones no serán fervientes, porque si no hay peligro, ¿para qué voy a orar? Dios envía refuerzos de ángeles para auxiliarnos en respuesta a la oración. Si Satanás ve que corre peligro de perder un alma, hace cuanto puede para conservarla. Y cuando la persona llega a darse cuenta del peligro que corre, y con angustia y fervor busca fortaleza en Jesús, Satanás teme perder a un cautivo y llama un refuerzo de sus ángeles para rodear a la pobre alma y formar una muralla de tinieblas en derredor de ella con el propósito de que la luz del cielo no la alcance. Esto es el pan de cada día de todos aquellos que quieren seguir al Señor con poder, aquellos que han estado en el error, en el pecado constante, y ahora quieren seguir al Señor. Dan el paso, se bautizan, hacen cambios fuertes en sus vidas. Y Satanás ve que se les va. ¿Y qué hace? Empieza a rodear de tinieblas la vida de esta persona. Ahí debemos ejercer la fe. Ahí es cuando debemos ser más fuertes y seguir por fe, porque solo vemos oscuridad, pero por fe sabemos que detrás está la luz. Por lo tanto, ejerced la fe y Dios no falla, no defrauda nunca. Recordad que la fe corresponde a ese momento de espera entre la oración y la bendición. A veces es más largo, a veces más corto, en función de lo que necesitemos nosotros esperar. Pedimos fe al Señor, pero cuando toca ejercitarla, hay que ejercitarla. Hay que vivir esa oración. Entonces hay que seguir con fe y perseverar, porque vemos lo que dice aquí. Pero si el que está en peligro persevera y en su impotencia se aferra a los méritos de la sangre de Cristo, nuestro Salvador escucha la ferviente oración de fe y envía refuerzos de ángeles poderosos en fortaleza para que lo libren. Fijaros el trabajo de los ángeles constante, continuo en su deber. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. O sea, él sabe que si nosotros pedimos ayuda, esa ayuda va a poder con él. Entonces, ¿qué intenta constantemente? Fijaros en esto. ¿Tenéis ganas de orar? ¿De qué no? Muchas veces no, ¿verdad? Muchas veces nos deprimimos tanto que no se nos ocurre ni orar. Ahí venció Satanás, porque sabe que si lo pedimos, está presto Jesús para enviarnos ángeles para luchar contra esas tinieblas y disiparlas. ¿Qué quiere impedir? Que lo hagamos. Porque sabe que ¿qué? Que son más poderosos. Ahí está la victoria de Satanás. Por eso cuando en el agua nos dice debemos orar aunque no tengamos ganas. ¿Por qué? Vencemos. Somos vencedores con Jesús ahí. Accedemos al trono. Se oye nuestra petición. Y envían los ángeles. Los refuerzos, la caballería, para entendernos. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Toda la hueste tiembla al sonido de la oración ferviente. ¿Qué poder tiene el hecho de ponernos en contacto con el Señor? No la oración en sí tiene poder, recordemos, sino el Señor tiene poder a través de esa vía que se abre.
él continúa llamando legiones de malos ángeles, o sea, Satanás, para lograr su objeto. Cuando los ángeles todopoderosos, revestidos de la armadura del cielo, acuden en auxilio del alma perseguida y desfalleciente, Satanás y su hueste retroceden, sabiendo perfectamente que han perdido la batalla. Los súbditos voluntarios de Satanás son fieles, activos y unidos en un propósito. Y aunque se aborrecen y se hacen guerra mutuamente, ¿quiénes son los súbditos voluntarios de Satanás? Aparte de sus ángeles y sus demonios, también los humanos, ¿no? Esas huestes humanas que siguen a Satanás y que hacen lo que él dice. Los que le adoran, ¿verdad? Grados altos de masonería, etc. Se hacen guerra mutuamente, o sea, entre ellos se llevan a matar, pero cuando es para ir contra los santos, no os preocupéis que se van a unir. Aprovechan toda oportunidad para fomentar su interés común. ¿Cuándo? Los súbditos voluntarios de Satanás son fieles, activos y unidos en un propósito, y aunque se aborrecen y hacen la guerra mutuamente, aprovechan toda oportunidad para fomentar su interés común. Vale, no lo había entendido. ¿Su interés común qué es? Pues llevarnos a la perdición. Para eso sí que se unen. Pero el gran general del cielo y de la tierra ha limitado el poder de Satanás. Los seres celestiales son concedidos como guardianes de todos los que trabajen en los caminos de Dios y sigan sus planes. Con ferviente y contrita oración podemos pedir que los instrumentos celestiales estén a nuestro lado. Ejércitos invisibles de luz y poder trabajarán con los mansos y humildes. Vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Fijaros ahí la lucha del cristiano. Vemos el pecado, lo identificamos gracias al Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Luchamos contra él en oración contrita. Hay una lucha interna para no caer en la tentación. Con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios, y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban, para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban de esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. Fijaros, solo hay dos actitudes
Solo hay dos opciones. Orar fervientemente, orar desde el fondo de nuestro corazón, con todo el fervor, con la angustia necesaria, o mostrarnos indiferentes y negligentes. ¿Para qué voy a orar si igualmente el rollo que llevo aquí, por mucho que ore, es negligencia? Todo el sacrificio del Señor, todos los ángeles preparados para acudir en nuestra ayuda, todo eso, no, para mí no, para otros, para mí no. Sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían. O sea, si no hacemos nuestra parte, ¿cómo nos va a ayudar el Señor? Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Cuidado, porque esa negligencia nos puede salir muy cara. Esos ángeles que nos estaban protegiendo van a separarse y van a ir a los que realmente oran con fervor, los que viven la fe. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Una visión que ya tuvo en primeros escritos. Aquellos que no hacían nada por intentar buscar al Señor, por intentar salvarse en fervorosa oración, los que no hacían nada y eran negligentes, indiferentes, bueno, ya, o si de caso ya Dios hará algo, ya me ayudará, o yo qué sé. ¿Qué pasaba? Nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse. Fueron a ayudar a los que procuraban ayudarse. ¿Cómo procuraban ayudarse? En oración al Señor. Y los perdí de vista. Las oraciones largas cansan a los ángeles. Fijaros en esto también. Las oraciones y los discursos largos y prosaicos no cuadran en ningún lugar. Pero mucho menos en la reunión de testimonios. Cansan a los ángeles. Cansan a los ángeles. Y a la gente que los escucha. Las oraciones deben ser cortas y directas. Cortas y directas. Los ángeles nos enseñarán a orar. Debería educarse a los miembros de la Iglesia, tanto jóvenes como adultos, para que salgan a proclamar este último mensaje al mundo. Si van con humildad, los ángeles de Dios irán con ellos enseñándoles cómo elevar la voz en canto y oración y cómo proclamar el mensaje evangélico para este tiempo. O sea que los ángeles van a formar parte de nuestra educación en el canto, en la oración y cómo proclamar el mensaje. Hemos visto antes que también nos ayudarían a decir las palabras adecuadas en los momentos adecuados. Cómo en conjunción con el Espíritu Santo hacen un equipo perfecto. No podemos temer nada. Los ángeles, también veremos que nos dirán cómo proclamar el mensaje evangélico para este tiempo. O sea,
lo que corresponde al tiempo adecuado también. Los ángeles se sorprenden de que los seres humanos oremos tan poco. Esto ya lo leímos alguna vez y es para acabar, pero es bueno recordarlo. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos, que están sujetos a la tentación, cuando el gran Dios lleno de infinito amor se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar y que, sin embargo, oran tan poco y tienen tan poca fe? Deben alucinar, pensando todo lo que el Señor ha provisto para que puedan tenernos a su lado, ayudarles, que solo deben pedir, reclamar la promesa y hacerlo de todo corazón. Y no lo hacen, o al menos lo hacen poco. Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, se deleitan en estar cerca de Él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios. Y con todo, los hijos de los hombres, que tanto necesitan la ayuda de Dios, la ayuda que Dios solamente puede dar, parecen satisfechos andando sin la luz del Espíritu ni la compañía de su presencia. Muy bien, hermanos, acabamos aquí. Recordaros que tenemos estos 2 correos electrónicos para aquellos que deseen enviar sus testimonios al respecto y, bueno, los leeremos aquí con vuestro permiso. También recordaros que tenemos esta web donde podéis ver los motivos de oración, podéis poner el vuestro y podéis orar por los que ya están expuestos. Y bueno, ya sin más, reflexionar un poco sobre lo que hemos leído hoy, recordar las ideas básicas. Debemos perseverar en la oración. Si oramos no con labios fingidos, entonces las oraciones son anotadas. Entonces esos ángeles van prestos a llevar esas oraciones al Señor. Y también las bendiciones son prestas para ser recibidas. Y esos ángeles están continuamente en esa relación constante con el Señor. Recordemos que esos ángeles no pueden dejar su deber, porque si no darían ventaja al enemigo. ¿Qué maquinaria perfecta hay alrededor nuestro y la estamos desaprovechando, desestimando? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el santo y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nos postramos ante ti, Señor, y abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu nos guíe en la oración. Oh Padre, es nuestro gozo y nuestro deseo que todas las oraciones que hagamos sean de corazón, sean sinceras y fervorosas. Señor, danos el arrepentimiento necesario, danos la conciencia necesaria de todo el pecado cometido. Ayúdanos a confesar, a exponerlo todo ante ti, para que podamos optar a tu bendición. Señor, por los méritos de Jesús, Señor, también te pedimos que estés con todos aquellos que sufren, que tienen esa lucha interna, dura, porque los ángeles malvados están poniendo tinieblas a su alrededor. Señor, oramos ahora mismo por ellos, para que no aparten sus ojos de ti y vean la luz. Ayúdales a recordar tus promesas. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso y en la sangre derramada por tu Hijo Jesucristo. Amén.